Muy buenos días mis niños, el día de hoy en el curso de CTA vamos a hacer un repaso. El repaso va a ser de dos temas, ¿ya? Entonces empecemos recordando qué es la célula, ¿ya? La célula pues es la unidad básica de la que están hechos o están formados todos los seres vivos, ¿ya? Además se considera como la mínima unidad capaz de realizar todas las funciones que caracterizan a un ser vivo. ¿Qué funciones? Como por ejemplo de metabolismo, respiración, ¿no? Muy bien. Entonces, la célula es pues la unidad básica de los seres vivos. Y la célula ha sido descubierta por el científico inglés Robert Hooke. Ya, no se olvide. Recordemos también las partes de la célula. Habíamos visto las tres partes importantes, que era el citoplasma, membrana celular y el núcleo. A ver, empecemos. La membrana celular pues es la capa delgada que está separando el exterior con el interior. Mira, esta es la membrana. A ver, voy a sacar mi puntero. Esta es la membrana celular, esta capita que está separando, ¿no? El medio exterior, el exterior, ¿no? Esta membrana pues permite el ingreso y salida de sustancias. ¿Qué más vamos a ver? El citoplasma. El citoplasma es el medio acuoso, ahí está medio gelatinoso, ¿ya? En la que se encuentran muchos organelos o orgánulos, ¿ya? Como el retículo endoplasmático, ¿ya? Las mitocondrias. Entonces, el citoplasma es este medio acuoso, ¿ya? O gelatinoso, es donde están los organelos. ¿Qué más? El núcleo, pues, es el que contiene, aquí está este en el centro, es el que contiene el material genético, ¿ya? Y controla todo el funcionamiento de la célula, ¿ya? El núcleo controla entonces el funcionamiento de la célula, ¿no? Además, está en ella el material genético. Recordemos también que tenemos tipos de células, procariotas y eucariotas. Las procariotas pues son células más simples, más sencillas, ¿ya? Y además son un poco más pequeñas. Entonces, aquí están las células procariotas, vamos a encontrar el material genético, o sea, no tiene núcleo. Por eso el material genético está disperso acá en el citoplasma, ¿ya? Está disperso. Entonces no hay un verdadero núcleo, sino que el material está pues disperso aquí, en todo el citoplasma, está libre. Ejemplo de células procariotas pues son las bacterias, ¿no? Las bacterias son un ejemplo de estas células procariotas, ¿no? Muy bien. Y el otro tipo eran eucariotas. Las eucariotas pues son células más complejas, más evolucionadas, más grandes. Entonces aquí el material genético que está en el núcleo, ¿cierto? Bueno, el material genético está en un núcleo, está definido el núcleo. En cambio aquí no tiene un núcleo, sino que está disperso el material genético, ¿cierto? En cambio aquí sí está en el núcleo. Además, tiene muchos organelos, ¿no? Como mitocondrias, retículo endoplasmático y muchos más. ¿Qué más? Forman, ejemplo de los que tienen este tipo de células, pues son los animales, los vegetales, los hongos, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos dos tipos de células, procariotas y eucariotas, ¿cierto? Y las partes de las células, ¿cuáles eran? Citoplasma, membrana y núcleo. No se olviden, hay que recordarnos. Ahora vamos a hablar sobre el segundo tema, que es el ecosistema. Ya vamos a recordar, esto fue un tema de exposición. El ecosistema pues es un conjunto formado por los seres vivos de un lugar. Además también está formado por el lugar donde viven, donde habitan, ¿ya? Y las relaciones que hay entre ellos. Quiere decir, si una vaquita vive en el campo, ¿cierto? ¿Qué necesita para seguir viviendo? Muy bien, agua, luz, pasto. Entonces, ahí hay relaciones que permiten que los seres vivos sigan pues con su desarrollo y crecimiento. ¿Y cuáles son los elementos del ecosistema? Tenemos dos, los seres bióticos y los seres
abióticos. Los seres bióticos pues son seres vivos, ya en otras palabras son seres vivos. Como por ejemplo tenemos el conejo, ¿no? La vaca, el tigre, además ¿qué más? Las plantas como las flores, ¿no? Los árboles y los seres humanos o las personas. Y estos seres vivos o los seres bióticos pues nacen, crecen, se reproducen y mueren. No cumplen todo este proceso de nacer, crecer, se reproducen y finalmente mueren. En cambio, los seres abióticos son los seres que no tienen vida, o sea, son los seres no vivos del ecosistema. Por ejemplo, ¿quién? La luz, la temperatura, el agua, el suelo, las rocas, la lluvia, ¿no? La temperatura, entonces esos son seres no vivos. Entonces hay que recordar nuevamente que los elementos del ecosistema son dos, los seres bióticos y los seres abióticos. Los seres bióticos pues son todos los que tienen vida, que habitan en un lugar. Por ejemplo, todos los que tienen vida, ¿cierto? Hemos dicho, todos los que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Como por ejemplo los microorganismos, las plantas, los animales, el hombre, ¿no? Entonces son todos estos seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, pues tienen vida. Y los seres abióticos son los que conforman el medio físico, el medio donde viven todos los seres vivos. Está formado por los seres que no tienen vida. Los seres abióticos pues son los seres que no tienen vida. Ellos no nacen, no crecen, no se reproducen ni mueren. Entonces, ejemplo de los seres abióticos pues es el calor, la luz, el agua, el aire, el suelo, la temperatura o el clima también, las rocas también. Entonces son seres abióticos. ¿Por qué? Porque no tienen vida, no nacen, no crecen, no se reproducen ni mueren, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son los elementos del ecosistema. Ahora veamos los tipos de ecosistemas. Tenemos los ecosistemas acuáticos. Estos pues son las que se desarrollan en el agua dulce, ¿ya? O salada. Los ecosistemas acuáticos se encuentran en los charcos, en los ríos, en las lagunas, en los lagos y los océanos. Entonces, a ver, veamos. Por ejemplo, el ecosistema que se desarrolla en los océanos, pues ¿no? Se desarrolla pues en el agua salada, ¿cierto? Encontramos al tiburón, ¿qué más? A la ballena, ¿no? Al pez espada, ¿no? Y un montón de seres vivos dentro de este ecosistema, ¿no? ¿Y qué más encontramos? También hay plantas, claro, ¿no? Plantas acuáticas. Está en el agua. ¿El agua qué es? Ajá, el agua pues es un ser abiótico que no tiene vida, pero en cambio los tiburones, los peces que están en el mar, en el océano, más las plantas son seres bióticos. Entonces conforma esto un ecosistema acuático. En cambio, los ecosistemas también que se desarrollan en el agua dulce son pues las que están en los ríos, las lagunas y los lagos. Entonces ahí vamos a poder también encontrar peces, claro, peces, algunas veces hay patos, ¿no? Que están ahí en el agua. ¿Qué más? Muy bien. También vamos a encontrar las plantas, ¿no? Las plantas acuáticas. Entonces está formando también un ecosistema acuático, ¿no? Igual en los charcos hay pequeños microorganismos, entonces que se desarrollan y forman un ecosistema, ¿ya? Entonces ese es el ecosistema acuático. Son todos los que se desarrollan en el agua dulce o salada. Por ejemplo, los charcos, los ríos, las lagunas, los lagos, los océanos. Allí vamos a encontrar tanto seres bióticos y seres abióticos. Otro tipo son los ecosistemas terrestres, pues es aquel en el que todos los seres vivos realizan sus actividades. ¿Dónde? En el suelo, por eso se llama terrestre. Entonces, los seres vivos donde van a realizar sus actividades en el suelo. Además, existe mucha diversidad de ecosistemas terrestres, como por ejemplo los bosques, las praderas, los desiertos, las selvas, los montes. Por ejemplo, en el desierto, ¿qué animal ahí se desarrolla o vive? Un camello. ¿Habrá también plantas? Miren, claro que sí hay plantas,
¿no? Pero no son verdosos, mira, una que otra se encontrará en el desierto. ¿Habrá agua? Claro, habrá un oasis. No hay ríos ahí, sino que hay un oasis, ¿no? Muy bien. También en las praderas, miran, ¿qué animal se está desarrollando? ¿Qué ser vivo hay? Aquí hay ovejas, animales, también habrán personas, ¿cierto? Que viven por acá. Hay plantas, además está el aire, el sol, la tierra, entonces es también un ecosistema terrestre. Igual en la selva, en los desiertos, los montes, los bosques. Muy bien. Y el ecosistema mixto, pues, es aquel donde se encontramos a ambos ecosistemas, ¿no? Donde se desarrollan en ambos. Quiero decir, el ecosistema acuático y también terrestre. Por ejemplo, aquí están las gaviotas o los patos, los cisnes. Se desarrollan tanto en el agua como en la tierra. Entonces están en ambos ecosistemas, por eso este es un ecosistema mixto, ¿no? Entonces mixto porque se desarrollan tanto en la tierra o en el suelo y en el agua. Ya así tenemos entonces ecosistemas mixtos. Eso ha sido el repaso de hoy. ¿Ya? Muchas gracias. Recuerden, el ecosistema tiene elementos. ¿Cuáles son? Los seres bióticos y los seres abióticos. ¿Ya? Ustedes ya saben quiénes son los seres bióticos y quiénes son los seres abióticos. ¿Qué más? Los tipos de ecosistemas. Hemos visto 3. ¿No? Los ecosistemas acuáticos, terrestres y los ecosistemas mixtos. Son 3. ¿Ya? Gracias. Nos vemos en la siguiente clase.